Rick Lagina se había pasado la vida persiguiendo preguntas que se negaban a dar respuestas directas, pero lo que comenzó a desarrollarse en Smith's Cove parecía diferente de una manera que era imposible de ignorar. Durante años, cada excavación había llevado el mismo ritmo, la esperanza aumentando con cada nueva señal, solo para derrumbarse bajo el peso de callejones sin salida y pistas engañosas. Pero esta vez, algo cambió. Los datos no parpadeaban ni se desvanecían. Se mantenían firmes, repitiendo patrones que apuntaban hacia algo mucho más grande que cualquier cosa que el equipo hubiera encontrado antes. Y a medida que los números comenzaron a tomar forma, otro nombre entró en la historia, uno ya conocido, por convertir la tierra cruda en resultados mensurables: Parker Schnabel. Al principio, incluso a los miembros más experimentados del equipo, les costaba creer lo que estaban viendo. Los escáneres de radar de penetración en el suelo, las lecturas sísmicas y la perforación de núcleos profundos empezaron a converger en la misma conclusión. A una profundidad comprendida entre unos 85 y 110 pies, apareció una zona concentrada que mostraba una densidad entre 6 y 8 veces superior a la del suelo circundante. No se trataba de una variación sutil ni de una anomalía marginal. Era una señal clara y repetida que exigía atención. Las muestras de núcleos añadieron otra capa al misterio, revelando finas trazas metálicas incrustadas dentro de una estructura compacta que no se parecía a ninguna formación natural típica de la zona. Los expertos empezaron a hacer cálculos al principio con cautela, luego con creciente intensidad. Si la zona se extendía de forma continua, como sugerían los datos, podría contener entre 70.000 y 90.000 onzas de oro. A un valor de mercado aproximado de $2.100 por onza, el valor potencial oscilaba entre 150 y 190 millones de dólares. Y si la formación continuaba a mayor profundidad, como indicaban algunas proyecciones, esa cifra podría superar los 300 millones. En el interior de la tienda de vigilancia, Rick Lagina permaneció en silencio asimilando las implicaciones. Durante años, Smith's Cove había sido la parte más confusa e impredecible de la isla. Ahora, por primera vez, ofrecía algo que parecía casi una certeza. Lo que hacía aún más intensa la situación era la consistencia de las lecturas. Escaneo tras escaneo producían el mismo rango de profundidad, el mismo pico de densidad, la misma anomalía inconfundible. No se trataba del tipo de datos erráticos de los que el equipo había aprendido a desconfiar. Se trataba de datos estables, repetibles y estructurados. Parker Schnabel, tras revisar la información, lo dijo claramente. No se trataba de interferencias aleatorias ni de mineralización dispersa. Se trataba de una masa con forma a algo organizado bajo la superficie. Al darse cuenta de ello, la presión sobre toda la operación aumentó drásticamente. Los costes diarios ya habían subido a entre $45.000 y $60.000, y cada paso adelante adicional conllevaba un riesgo tanto financiero como físico. Sin embargo, nadie se planteó detenerse. Porque si los datos eran exactos, no se trataría de un descubrimiento más. Sería el avance que definiría toda la historia de Oak Island, y aún así, una pregunta se negaba a desvanecerse. ¿Era realmente un tesoro de $300 millones lo que les esperaba bajo sus pies? ¿O Oak Island se preparaba para engañarles una vez más como había hecho tantas veces antes? El momento que lo desencadenó todo empezó como cualquier otro sondeo rutinario. El equipo inició una exploración estándar con radar de penetración en el suelo, esperando la mezcla habitual de señales débiles y patrones no concluyentes. Al principio nada parecía inusual, pero cuando las lecturas empezaron a poblar la pantalla, el ambiente cambió casi al instante. El indicador de profundidad se bloqueó en un rango de entre 90 y 110 pies, lo que ya se consideraba una zona profunda y compleja. Sin embargo, la profundidad en sí no fue lo que conmocionó a los operadores, sino la intensidad de la señal. Mientras que los escaneos anteriores habían mostrado reflejos dispersos e inconsistentes, esta vez las lecturas se dispararon apareciendo de 6 a 8 veces más fuertes de lo normal. El operador sospechó inicialmente de un mal funcionamiento.
El equipo fue recalibrado inmediatamente y el escaneo se repitió. El resultado no cambió. El mismo patrón apareció de nuevo idéntico en fuerza y posición. Lo que había parecido un posible fallo se transformó rápidamente en algo mucho más serio. Para confirmar la anomalía, el equipo realizó pruebas sísmicas cartografiando la estructura del subsuelo con mayor detalle. Los resultados reforzaron lo que ya habían visto bajo el suelo. Yacía una masa compacta y densa que se comportaba de forma totalmente distinta al suelo circundante. Sus límites parecían definidos, su forma consistente, casi como si hubiera sido colocada allí en lugar de formarse de forma natural. En el interior de la tienda de vigilancia, Rick Lagina observó los datos en tiempo real. Durante un breve instante no dijo nada. Las cifras, los gráficos, el pico, repetido todo, apuntaba a la misma conclusión. No se trataba de una característica geológica normal. El equipo amplió sus exploraciones desplazándose 6 metros a un lado, luego 6 metros al otro, y después realizando barridos diagonales por la zona. Cada vez la anomalía reaparecía sin cambios. Quedó claro que no se trataba de una bolsa aislada, sino de una zona extensa y continua. Los cálculos preliminares sugerían que si la masa era realmente rica en oro, podría contener más de 70.000 onzas. A los valores actuales, eso se traducía en bastante más de 150 millones de dólares. Y si existían extensiones más profundas, la cifra podría superar fácilmente los 300 millones. A medida que esa constatación se extendía por el equipo, el lugar se sumía en un silencio inusual. Nadie lo celebraba. Nadie hablaba innecesariamente. Todos los presentes comprendían la magnitud de lo que podían estar pisando. En el interior de la tienda, el zumbido de la maquinaria continuaba mientras los datos fluían por los monitores, pero el ambiente había cambiado por completo. Rick Lagina permanecía inmóvil con los ojos fijos en el pico repetitivo que se negaba a desaparecer. La profundidad se estabilizó de nuevo entre 95 y 105 pies, y el gráfico de densidad mostraba el mismo aumento de 6 a 8 veces. El operador confirmó que este patrón había aparecido en múltiples exploraciones con una desviación mínima. Esto no era ruido, era real. Rick se fijó en los informes de las muestras de los testigos y examinó cada detalle. Se habían detectado finos rastros metálicos con concentraciones estimadas que oscilaban entre 0,8 y 1,2 onzas por yarda cúbica, significativamente superiores a las lecturas típicas del suelo de la zona. Cálculos aproximados sugerían un rendimiento potencial de 60.000 a 80.000 onzas de oro, lo que se traducía en un valor de entre 130 millones y 170 millones de dólares. Con una expansión más profunda, esa cifra podría aumentar drásticamente. Por un momento Rick no dijo nada. Años de esfuerzo, innumerables pozos fallidos y millones de dólares gastados sin apenas resultados parecían converger en aquel instante. Había visto cómo se invertían más de 20 millones de dólares en la isla, a menudo con resultados que no llevaban a ninguna parte. Pero esta vez los datos contaban una historia diferente. Se volvió hacia el operador y le hizo una pregunta sencilla. ¿Eran estables los datos? La respuesta llegó sin vacilar. Sí, la variación era mínima entre un 3 y un 5%. Todo lo demás era coherente. Rick respiró despacio, atrapado entre la excitación y la cautela. Oak Island le había enseñado que no todas las señales prometedoras conducen a la verdad. Pero incluso con ese conocimiento, no podía ignorar lo que tenía delante. En silencio, casi para sí mismo, admitió la posibilidad. Quizá por fin era esto. El equipo se mantuvo centrado basado en la experiencia. Se ordenó que se volvieran a comprobar todos los escáneres. Los datos sísmicos se cotejaron. No había margen para el error. No se trataba de una anomalía más. Fue un momento en el que años de perseverancia empezaron a dar la sensación de que por fin podrían verse recompensados con algo real. Sin embargo, la envergadura de la situación requería algo más que determinación. Rick comprendió que la situación exigía un nivel diferente de experiencia, alguien capaz de interpretar los datos no solo como un misterio, sino como un sistema de oro en funcionamiento. Esa comprensión le llevó a tomar una decisión
había que contratar a Parker Schnabel. Cuando Parker Schnabel llegó a Smith's Cove, no se precipitó hacia la excavación ni reaccionó con visible excitación, sino que se dirigió directamente a los datos. Sentado en la tienda de vigilancia, empezó a analizar línea por línea los escáneres Y, P, R, los informes sísmicos y los registros de muestras de testigos. Donde otros veían incertidumbre y especulación, Parker se acercó con la mentalidad de un minero buscando estructura, continuidad y escala. Lo primero que identificó fue la consistencia de la profundidad, una zona estable entre los 95 y los 110 pies. Luego se centró en el pico de densidad de 6 a 8 veces superior a las lecturas normales. Para él no se trataba de anomalías aleatorias, sino de indicadores de un sistema algo organizado y potencialmente rico en material. Mientras que el misterio de Oak Island siempre había estado impulsado por historias y teorías, Parker lo interpretaba como algo tangible, algo que podía medirse, extraerse y probarse. Y en ese momento toda la naturaleza de la búsqueda empezó a cambiar. Y lo más importante, la misma estructura que se repetía en múltiples exploraciones. Parker se dio cuenta inmediatamente de que no se trataba de una bolsa dispersa. Hizo un cálculo aproximado. Si esta zona es continua, podría haber más de 70 millones de onzas de oro aquí. Y si se encuentran extensiones más profundas, esta cifra podría alcanzar fácilmente más de 300 millones de dólares. Rick y el resto del equipo estaban escuchando su análisis. Parker mostró el patrón en la pantalla y dijo: «Mira, esto no es aleatorio. Si esto fuera natural, la señal sería irregular, rota y cambiante, pero aquí el patrón es limpio en capas. Parece estructurado». Explicó además que en los depósitos aluviales normales, las partículas de oro se esparcen con la corriente, por lo que la densidad es irregular. Pero aquí las lecturas se concentran en un solo lugar, como si alguien hubiera depositado el material deliberadamente. O podría tratarse de una zona de concentración natural poco frecuente. Este sistema parece estructurado, no aleatorio. Al oír esto, un extraño silencio se apoderó de toda la tienda. Ahora ya no se trataba solo de la señal, sino de un posible descubrimiento del sistema. Parker aclaró de inmediato el siguiente paso. Debemos realizar una perforación controlada, colocar la tubería de revestimiento y alcanzar la profundidad de forma segura. Si estamos en lo cierto, este podría ser el mayor momento de la historia de la minería, no solo Oak Island. Tras el análisis de Parker, las cosas pasaron de las conjeturas a la precisión. El riesgo de excavar directamente en Smith's Cove era demasiado grande. Los túneles inundados, las zonas de derrumbe y el terreno inestable podían detener toda la operación en cualquier momento. Así que el equipo decidió descartar primero todas las posibilidades. Y aquí es donde comenzó la fase de exploración avanzada. En primer lugar, se instaló in situ una tomografía de muones, la misma tecnología que se utiliza para escanear pirámides y estructuras subterráneas profundas. Se instalaron cuidadosamente sensores en varios puntos del suelo para crear un mapa de densidad 3D de la masa que hay debajo. Este proceso no fue fácil. Se tardaron entre 5 y 7 días en recoger los datos, ya que los escáneres de muones requieren tiempo para obtener lecturas estables. En cuanto llegaron los resultados iniciales, se alertó a todo el equipo. A unos 30 metros de profundidad, se apreciaba una clara zona densa. Su forma no era aleatoria, sino compacta y definida. Y la densidad parecía ser entre 7 y 9 veces mayor que la del suelo circundante. Rick preguntó inmediatamente: ¿está esto confirmado? La respuesta llegó: los datos aún son preliminares, pero el patrón es muy claro. Paralelamente también se iniciaron perforaciones profundas con testigo. Se perforó hasta 90 pies, 105 pies y 115 pies en diferentes lugares. Cada muestra de núcleo se analizó minuciosamente. Y sorprendentemente, cada muestra reveló señales similares. Trazas metálicas finas, capas compactas y valores de concentración inusualmente altos. Algunas muestras llegaron a estimar hasta 1,5 onzas por yarda cúbica. Ahora surgía la mayor prueba: la consistencia. El equipo escaneó y perforó desde un total de 6 puntos diferentes y encontró anomalías casi idénticas en todas partes. Ni la señal se desplazaba ni el patrón cambiaba. La implicación era clara.
No se trata de una pequeña bolsa, sino de un gran sistema continuo. Según un modelo aproximado, esta zona podría contener al menos 80 millones de onzas de oro potenciales, lo que equivale a unos 70 millones de dólares, al precio actual de aproximadamente $2.100 la onza. Si se conectan capas más profundas, esta cifra podría alcanzar fácilmente más de 300 millones de dólares. El ambiente en la carpa de control había cambiado por completo. Donde antes había dudas, ahora surgía la confianza. Mirando la última pantalla, Parker dijo: «Tras el escaneado avanzado queda por delante el paso más crítico: muestras de testigos». La teoría y las señales estaban en su sitio, pero la auténtica verdad residía en lo que salía de la Tierra. La plataforma de perforación de Smith's Cove trabajaba sin descanso. Por último, se extrajo la primera muestra sólida de un núcleo de más de 20 metros de profundidad. En cuanto se colocó la muestra sobre la mesa, todo el equipo se reunió a su alrededor. Desde fuera parecía tierra normal, pero en cuanto se abrió para revelar la capa subyacente, las caras de todos cambiaron. En su interior brillaban finas partículas doradas, pequeñas pero claramente visibles. No era un rastro aleatorio, era una presencia consistente. La muestra se envió inmediatamente al laboratorio para su análisis. A las pocas horas llegó el informe preliminar. Se estimaba que la concentración metálica era de 1,2 a 1,8 onzas por yarda cúbica. Parker reaccionó inmediatamente ante esta cifra, pero la verdadera sorpresa estaba aún por llegar. A medida que se tomaban muestras más profundas, 100 pies, 110 pies, cada capa revelaba una estructura similar. La tierra suelta fue sustituida por una capa compacta y comprimida con finas partículas de oro repartidas uniformemente. Este patrón no se parecía a la erosión natural. Normalmente los depósitos de oro son irregulares, más en algunos lugares pero menos en otros. Pero aquí había uniformidad. Rick tomó la muestra en la mano y la examinó detenidamente, luego se volvió hacia Parker. Parker, sin perder tiempo, dijo claramente: «Esto no es un yacimiento normal, es una zona de concentración». Explicó que esta estructura demostraba que el oro no se acumuló aquí al azar, sino que se concentró en un lugar a través de algún proceso, ya fuera comprimido de forma natural, durante miles de años, o debido a algún sistema antiguo. Ahora las cifras empezaban a asustarnos. Si esta capa fuera continua, podría producir fácilmente de 80.000 a 100.000 onzas de oro. Eso significa, al precio actual de aproximadamente $2.100 por onza, aproximadamente 170 millones de dólares a 210 millones de dólares, y con extensiones más profundas, un total de 300 millones de dólares más. Tras las muestras del núcleo, la pregunta más importante era: ¿de qué tamaño es este descubrimiento? Así que la historia había pasado del misterio al cálculo. En la carpa de vigilancia de Smith's Cove, todo el equipo reunió los datos y empezó a sumar números. Parker calculó primero el tamaño aproximado de la zona. Los datos de exploración y perforación sugirieron que esta zona podría tener aproximadamente entre 150 y 200 pies de largo, entre 60 y 80 pies de ancho, y entre 10 y 15 pies de grosor, lo que se traduce en miles de yardas cúbicas de material. A continuación se calculó la concentración media de oro de las muestras de testigos, que oscilaba aproximadamente entre 1 y 1,3 onzas por yarda cúbica. Cuando se combinaron, surgió el primer cálculo: aproximadamente 70.000 a 90.000 onzas de oro potencial. Hubo un momento de silencio en la tienda. Parker introdujo entonces el precio actual del oro, que rondaba los $2.100 por onza, hasta que se llegó inmediatamente al valor final, alrededor de 150 millones a 190 millones de dólares. Pero Parker no se detuvo ahí, sino que tuvo en cuenta una extensión más profunda, ya que los escáneres de Muon indicaban que la zona podría extenderse aún más río abajo. Si eso ocurriera, la recuperación total podría elevarse a 120.000 onzas, y el significado era claro. El valor pasaría de 250 millones de dólares a 300 millones de dólares más. Rick Lagina miró las cifras con atención y preguntó con calma: ¿es realista? Parker respondió sin vacilar: si los datos son correctos, se trata de una estimación conservadora.
El asunto se había vuelto tan serio que se recurrió a expertos externos. Geólogos y analistas mineros independientes verificaron los datos y su reacción fue asombrosa. Un experto de alto nivel afirmó claramente que si estas cifras resultaban ser correctas, podría cambiar la definición no solo de Oak Island, sino de toda la industria de la minería aluvial. La noticia se difundió lentamente, suscitando el debate en el sector. Algunos lo aclamaron como el mayor descubrimiento del siglo. Otros lo calificaron de sobreestimación, pero para Ricky Parker solo importaba una cosa: la prueba final. Porque si el cálculo resultaba correcto, no se trataría solo de un tesoro, sino de un avance histórico de $300 millones. Smith's Cove ofrecía un potencial tan grande como suponía una amenaza importante. La historia de Oak Island dice claramente que bajo ella no solo hay un tesoro, sino también un entorno de trampas. A medida que el equipo empezó a avanzar hacia la zona más profunda, la amenaza de los túneles de inundación se hizo evidente. Según registros antiguos, Smith's Cove cuenta con túneles artificiales que pueden extraer agua de mar directamente al lugar de la excavación. Si este sistema se activara durante la perforación y todo el pozo pudiera llenarse de agua en cuestión de minutos, otro riesgo importante sería el derrumbe del terreno, que ya era inestable, a una profundidad de 90 a 110 pies. La perforación continua, la maquinaria pesada y las vibraciones estaban debilitando aún más el suelo. Los ingenieros calcularon que si el sistema de apoyo no se instalaba correctamente, el riesgo de derrumbe podía alcanzar entre el 30 y el 40%. Y si se producía un derrumbe, no solo se paralizarían los trabajos, sino que tanto el equipo como la tripulación podrían estar en peligro. Pero no se trataba solo del riesgo físico. La presión financiera era igualmente importante. El coste diario de esta operación había aumentado rápidamente de $50,000 a $70,000 al día. Esto incluía los costes de perforación, la mano de obra, la seguridad, el mantenimiento de la maquinaria y el funcionamiento constante de los sistemas de exploración. Esto significaba que cada día se gastaban millones de rupias con la esperanza de encontrar algo importante debajo. Rick Lagina lo entendía bien. Ya se habían invertido años de duro trabajo e inversión en Oak Island. Las estimaciones cifraban el coste en más de $5 millones. Ahora bien, si esta operación fracasaba, no sería un contratiempo más. Podría poner en peligro todo el viaje. Parker Schnabel también lo dijo claramente: esto no es minería normal. Aquí hay que calcular cada paso. Puso en marcha un protocolo estricto: perforación controlada, soporte de tubería de acero y comprobaciones de seguridad cada 5 o 10 pies, porque incluso un pequeño error podía significar el cierre de toda la operación. Todo el mundo en la obra sentía ahora la presión. Las máquinas funcionaban, pero detrás de cada sonido había un temor. Algo podía salir mal. Cuando empezaron a surgir noticias de que Smith's Cove tenía debajo una zona con un potencial de entre $150,000 y $300,000, todo el mundo de la minería y la búsqueda de tesoros se agitó. Al principio esta información se mantuvo dentro de un círculo limitado. Pero a medida que se filtraban los informes, los debates se extendieron por todas partes. Conferencias, foros en línea y grupos del sector bullían con el descubrimiento. Cuando los geólogos revisaron los datos, muchos expertos coincidieron en que una densidad y una estructura en capas tan consistentes eran extremadamente raras en una zona como Oak Island. El pico de densidad de 6 a 8 veces a una profundidad de 90 a 110 pies y la concentración de más de 1 onza por yarda cúbica les sorprendieron. Un geólogo veterano llegó a decir que si estas lecturas resultaban correctas, este podría ser uno de los mayores descubrimientos de la historia de la minería aluvial. Sin embargo, no todo el mundo estaba dispuesto a creerlo. Algunos historiadores y escépticos plantearon de inmediato sus dudas, argumentando que la historia de Oak Island está plagada de señales engañosas como las fuertes lecturas de las que se informó anteriormente, pero que más tarde se revelaron como formaciones naturales o restos inútiles. Un experto afirmó sin rodeos que los datos son impresionantes, pero es demasiado pronto para sacar conclusiones, lo que desató un acalorado debate. Por un lado estaban quienes lo calificaban de descubrimiento del siglo, y por otro, quienes lo consideraban una ilusión más. Las reacciones dentro de la industria minera
también estuvieron divididas. Algunos mineros rivales analizaron en silencio los datos para entender qué había visto Parker que a otros se les había pasado por alto. Algunos grandes operadores dudaban abiertamente de que si existiera un sistema tan grande alguien ya lo habría descubierto. En las redes sociales se libraba una batalla similar, partidarios frente a escépticos. Rick Lagina escuchó todas estas discusiones, pero su enfoque permaneció inamovible. Afirmó claramente que la especulación no aportaría nada. Ahora la verdadera respuesta está bajo tierra. Parker Schnabel mantuvo una actitud similar. Hasta que no bajemos y lo confirmemos nosotros mismos, no son más que cifras. Ya no se trataba solo de una excavación, sino que se había convertido en un debate mundial. ¿Verdad o mito? Y por primera vez la historia de Oak Island se desarrollaba en tiempo real ante el mundo entero. Las señales, los escáneres y los cálculos recibidos hasta el momento apuntaban todos en la misma dirección. Pero tanto Rick Lagina como Parker Schnabel sabían que hasta que no se encontraran pruebas visuales directas, no eran más que números. Perforar temerariamente en un lugar peligroso como Smith's Cove era demasiado arriesgado, así que el equipo desarrolló una estrategia clara y controlada. Perforación controlada y un sistema de revestimiento de acero. En primer lugar, se marcó el punto exacto del objetivo, donde la profundidad era aproximadamente de 100 a 110 pies. Comenzó la perforación pesada, pero esta vez se introdujeron tubos de revestimiento de acero deteniéndose cada 5 o 10 pies para evitar el hundimiento del suelo y reducir el riesgo de activar antiguos túneles de inundación. El proceso fue lento, pero la seguridad era la máxima prioridad. Paralelamente se estaba llevando a cabo otra preparación crucial. Una cámara sonda robotizada. No se trataba de una cámara cualquiera, sino de un sistema especialmente diseñado para penetrar en perforaciones estrechas, soportar altas presiones y enviar una señal de vídeo en directo. Estaba equipada con una cámara de 360 grados de rotación, potentes luces LED y sensores, lo que garantizaba que todos los detalles fueran claramente visibles. Parker dijo claramente que era esencial ver lo que había realmente debajo antes de excavar, ya que excavar a ciegas podría poner en peligro toda la operación. La perforación se acercaba lentamente a la profundidad objetivo. 85 pies, 95 pies, 100 pies. Y con cada metro, aumentaba la tensión. Todos en la carpa de control estaban pegados a las pantallas donde se ofrecían actualizaciones en directo de la profundidad. El coste diario de la operación seguía siendo de más de $50,000 al día. Pero en esta fase cada dólar parecía crucial, ya que este era el paso que determinaría si el descubrimiento era real o solo una ilusión. Cuando por fin se instaló el revestimiento y el pozo se declaró estable, Parker dio la señal. Cámara lista. En ese momento todo el lugar enmudeció. Ya no había especulaciones, solo una misión, la misión de la primera prueba visual. Y ahora todos los ojos estaban puestos en la cámara que podría revelar por primera vez el mayor secreto de Oak Island. La situación en Smith's Cove había cambiado por completo. No se trataba solo de una excavación, sino de una misión a todo o nada. Las señales eran claras y los cálculos estaban listos. Él y todo el equipo sintieron que estaban muy cerca de una verdad profunda. Por eso Parker Schnabel y Rick Lagina tomaron una decisión importante. La operación se puso en modo 24/7. Las máquinas funcionaban día y noche, las perforadoras trabajaban sin parar, las bombas controlaban el agua constantemente. El equipo se dividía en turnos, pero en realidad muchos trabajaban de 16 a 18 horas seguidas, sabiendo que no volverían a tener esta oportunidad. Pero los efectos de este agresivo empuje se hicieron patentes poco a poco. El trabajo y la presión constantes provocaron fatiga en la tripulación. Algunos trabajadores empezaron a perder velocidad y concentración, una señal de alarma en un entorno de tan alto riesgo. Parker reforzó inmediatamente el sistema de rotación, pero la tensión persistía. Mientras tanto, las máquinas estaban llegando a su límite. Y el funcionamiento constante de los pesados equipos de perforación y de apoyo aumentaba considerablemente el riesgo de sobrecalentamiento y avería. El equipo de mantenimiento estaba en alerta 24 horas, ya que un solo fallo crítico de la máquina podía detener toda la operación.
Una vez durante la perforación se produjo un problema de vibraciones que obligó a detener la operación durante unas horas. Esa breve pausa hizo que todos se dieran cuenta de lo frágil que era toda la operación. Además, la presión financiera estaba en su punto álgido. Los gastos diarios no habían dejado de aumentar hasta superar los 60 millones de dólares diarios. Cada día que pasaba conllevaba riesgos millonarios. Pero echarse atrás ya no era fácil. Rick Lagina, mirando al equipo, declaró con calma que a estas alturas habían llegado demasiado lejos, y Parker reiteró lo mismo con palabras claras. No hay vuelta atrás. Había una extraña energía en todo el lugar. Miedo, pero más aún indeterminación. Todos sabían que lo que ocurriera a continuación haría historia, o lo destruiría todo. Este era el escenario en el que se revelaría la verdad sobre los 300 millones de dólares, o todo resultaría ser solo una ilusión. Ahora en Smith's Cove toda la historia había llegado a su punto culminante. La zona final. Los datos de perforación y las exploraciones en vivo mostraban claramente que el equipo estaba muy cerca de su objetivo. El medidor de profundidad había aumentado constantemente, pasando por 95 pies, 100 pies y 105 pies, y con cada nueva exploración las señales se hacían más fuertes. El pico de densidad era ahora aún más pronunciado. En algunas lecturas alcanzaba de 8 a 10 veces lo normal. Todo el mundo en la carpa de seguimiento estaba pegado a las pantallas y la tensión crecía con cada actualización. Pero Parker Schnabel examinó cuidadosamente los datos y anunció en voz baja que ahora estaban al borde de la zona, mientras que Rick Lagina simplemente miraba la pantalla como si se diera cuenta de que años de duro trabajo estaban ahora a solo unos pies de distancia. Pero cuanto más se acercaba el equipo mayor, era el peligro. Los ingenieros advirtieron claramente de que la estabilidad del suelo podía ser muy débil a esa profundidad. Si se descubría una cámara hueca, podía provocar un derrumbe repentino. A pesar de ello, la operación seguía imparable. Cada medio metro de perforación se detenía para escanear, verificar los datos y proseguir lentamente. Ahora hasta el paso más pequeño se había vuelto crítico. Un movimiento correcto podía hacer historia y una decisión equivocada podía arruinarlo todo. Los gastos diarios seguían siendo de más de 60 millones de dólares al día, pero a estas alturas el dinero era irrelevante. Todo el equipo solo quería una cosa: verdad. Significaba que a medida que la perforación avanzaba a mayor profundidad, las lecturas de los sensores casi alcanzaban su punto máximo. La señal se hizo tan fuerte que algunos instrumentos empezaron a saturarse, dejando claro que debajo había algo importante. Rick dijo en voz baja que si esto era realmente una cámara, sería el momento más importante de Oak Island. Pero también había un temor, ya que la historia de Oak Island había traicionado repetidamente al equipo en esos momentos. Señales fuertes, datos perfectos, y en el último momento suelo vacío o derrumbe. Ahora la mayor pregunta estaba por delante. ¿Era realmente una bóveda del tesoro de 300 millones de dólares? ¿O otra trampa de Oak Island? Parker hizo una señal para el paso final de perforación, pero esta vez la seriedad era evidente en su rostro. Todo el lugar estaba en silencio. Las máquinas estaban listas. La tripulación estaba alerta. Y todos esperaban ese momento. El siguiente simulacro haría historia o lo rompería todo.